Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio número 13 y Filosoando. Filosoando porque después de un masivo bloque que representó la Grecia presocrática, hemos pasado de capítulo a un pequeño bloque que realmente no constará de más de un solo episodio que es este, pero que es un avance notable y un punto de rompimiento en la historia que traíamos contando. Y es muy satisfactorio para mí saber que ya hay un pequeño microcosmos de la filosofía griega narrado con mi medio monótona voz en las redes sociales que muchos de ustedes han tenido la cortesía y el amor de escuchar, por lo cual les agradezco eternamente. Habiendo dicho esto, es momento de entrar a la próxima escuela, el próximo movimiento, que como bien dice el título de este episodio, es el atomismo griego. El atomismo griego, que no hay que confundir con la teoría atómica, es una rama en la filosofía de la historia de la filosofía griega que realmente es compuesta por dos filósofos principales, y después retomada por Epicuro. Y estos dos filósofos son unos que yo en lo personal conocí no en mis clases de filosofía, sino en mis clases de química, cuando estaba en el colegio. Esto siendo Demócrito y Lucipo. Hablamos de ellos generalmente con un emparejamiento, porque de Lucipo se sabe muy poco. De hecho, desde la época de Sócrates ya había quienes decían que Lucipo nunca existió. Es un poco difícil determinar sus ideas, dónde comenzaron las de él y dónde acababan para comenzar las de Demócrito. Entonces solemos juntar. Pero, ¿qué es el atomismo griego? El atomismo griego es esta escuela de pensamiento que nace un poco en respuesta a la teoría eleática, que a su vez es respuesta a la jónica, que busca entender mejor estas microunidades, estos pequeños e infinitos objetos que componen el mundo, ¿no? Principalmente pues, mostrados por Anaxágoras en su teoría explorada de la clase pasada, bueno, clase, grabación pasada, con diferencias importantes. A pesar de que estas dos pues, son casi hermanas las teorías, porque preguntan lo mismo y llegan a conclusiones muy parecidas, se diferencian principalmente en que para Anaxágoras estas semillas esenciales del universo eran cualitativas, ¿no? Es decir, el pan estaba compuesto de mini panes que estaban compuestos de mini elementos, pero que se daba por su mayoría el elemento del mini pan, que entre muchos se daba un pan, ¿no? Para la escuela de los átomos de Grecia, los átomos son cuantitativos. Entre ellos no hay mucha diferenciación de cualidad. Todos en un principio están compuestos de lo mismo. Y lo que diferencia a los objetos, o lo que hace que un gato sea un gato mientras yo soy una persona, mientras esto es un micrófono, es la cantidad, la forma y el orden de los átomos. Es decir, un gato y yo, para Demócrito, para Lucipo, estamos compuestos exactamente lo mismo, pero mis átomos están compuestos de una forma diferente a las que estarían de mi gato que está aquí al lado mío. Y es lo que nos llevaría a diferenciarnos, cosa que los años le darían la razón más a Demócrito que a Anaxágoras, ¿no? Que es impresionante. Yo sé que lo digo todos los episodios, pero el hecho de llegar a esta conclusión, a esta propuesta, en un aspecto puramente racionalista, es decir, explorando la idea y trabajándola, que hayan llegado a la misma conclusión que nosotros con la tecnología logramos llegar, el átomo, es increíble. Claro, para ellos, para Demócrito y Lucipo, el átomo es esta partícula totalmente indestructible, indivisible. Átomo, sin partes. Ahora, nosotros sabemos que el átomo sí se puede partir y que hay más por dentro, pero bueno, ese no es el punto. Las ideas generales del atomismo
es, como bien decimos, que todo está compuesto por átomos. Existe el vacío, el no ser, que antes habíamos dicho que podía ser hasta imposible considerar. Para Demócrito y Leucipo, los átomos se mueven en un espacio que no está ocupado por átomos, por ende son vacíos, son no seres. Y todo tiene una razón de ser. Hay una causa ordenadora de las cosas. Sin embargo, no es el pensamiento del Nu que traíamos antes, no es un Dios regidor, es una causa material y envuelta en la naturaleza. Los átomos se mueven como se mueven entre ellos para cumplir su función. Nada más que eso. Es un mecanicismo naturalista. De hecho, cuando los autores Demócrito y Leucipo son abordados en temas de dioses, ellos no rechazan la posible existencia de los dioses, pero los ven como algo natural, existente y por ende que está compuesto por átomos y que cumple las mismas necesidades de la naturaleza. De la misma forma que un río cumple su necesidad de mover agua o el fuego cumple su necesidad de hacer las cosas, los dioses cumplían su necesidad de ser dioses. Ahora, vamos a hablar primero de Lucid. Por lo mismo que es de dudosa existencia y nada de lo que tenemos de él es como tal su obra escrita completa, digo, cosa que no suele ser inusual en estos pensamientos. De Lucipo no hay mucho. Sabemos que, o se teoriza que fue estudiante de Zenón, que supuestamente nació en Elea, ¿no? En lo que es la Italia hoy en día. Y su pensamiento filosófico se podía reducir en tres elementos básicos. En el hecho de que no existen causas supernaturales, es decir, todo tiene una razón de ser que se explica por la materia y la naturaleza, la existencia del no ser, el vacío, como ya mencionábamos, y la concepción mecanística de la naturaleza, es decir, que la naturaleza pretende apoyarse exclusivamente en la realidad. Las cosas son producto de las formas de los átomos, de sus posiciones y de combinaciones. Hay muchas ideas chiquitas que se le atribuyen, como que hay un sinfín de seres, que toda transformación se puede mover en ambas direcciones, la producción de los mundos crecen, se destruyen, se debe exclusivamente a la necesidad interna de la misma realidad. Pero eso es todo lo que tenemos de Lucipo. El atomismo griego realmente entra en fuerza con Demócrito, su estudiante, de quien hablaremos ahora. Demócrito nace en Tracia y fue estudiante tanto de Lucipo como de Anaxágoras. Dicen que este hombre era aficionado a aprender. Se habla de que se fue a Egipto a estudiar matemáticas, que después se fue a la India y a Etiopía. Él mismo decía que nadie había viajado más que él y que ha visto más países y más climas que él. Era una de estas personas que salían a buscar el conocimiento como hará Sócrates en su momento y que realmente intentaba regresar con él. También se le atribuía mucho algo bonito de él y era que es el filósofo de la sonrisa. Era un filósofo que siempre se estaba riendo, siempre traía una actitud jocosa ante la vida, al punto que hay varios académicos respetables que se preguntan si Demócrito realmente pensaba lo que pensaba y era tan visionario, o si a lo mejor nada más estaba contando chistes. Algunos de estos chistes resultaron ser ciertos. Yo creo que su felicidad viene más de su teoría ética, de la que hablaremos más adelante, y no tanto a que nada más estaba diciendo cosas por decirles. Y le daba risa. Ahora, este hombre sí escribió mucho. Y casi todas sus obras las tenemos, aunque no completas, y se pueden dividir en los siguientes temas: moral, física, matemática, música, arte y cosas no clasificadas, digámosle misceláneas.
Todas estas obras, aunque recopiladas, son incompletas y no hay una primera fuente exacta de ellos. Pero bueno, de todas estas teorías, la primera de la que hablaríamos nosotros es de la teoría metafísica. Para Demócrito hay una ley universal de la causa y el efecto, pero con márgenes determinados. Para él está lo lleno y lo vacío. Y lo lleno está compuesto de átomos. Todas las cosas derivan de su necesidad de servir a la naturaleza, pero no se plantea un fin de este movimiento, cosa que Aristóteles le reprochará en su momento. Es considerado uno de los iniciadores de la ciencia occidental como tal, aunque todo lo que hoy hablamos de Demócrito como ciencia sólida, como física, él la planteaba como metafísica. Porque de nuevo, todo su pensamiento, su teoría atómica, no se trataba de que el hombre agarró un vidrio y creó el primer microscopio y con eso vio los átomos. No, todo era una deducción mental. Ahora, hablando de los átomos, ¿qué eran los átomos para Demócrito? Vale, para él los átomos eran cosas no esféricas, porque esférico solo puede ser el alma, objetos impenetrables, pesados e indestructibles, infinitos en número y que componen todo lo demás. Es decir, cosas como el espíritu estaban compuestos de átomos. El alma para Demócrito existía y era algo parte del cuerpo físico compuesto de átomos. El que tenía más vacío era un cuerpo más ligero y el que era más pesado era menos vacío o tenía más átomos. Y los átomos podían tener movimiento, aunque no devenir, porque existía el vacío, el no ser. Ahora, dándole un poquito de seguimiento a algo que comenté rápidamente, Demócrito señala que el alma existe. No lo distingue la inteligencia, pero la describe como algo físico, algo producido por el movimiento de los átomos. Es decir, Demócrito considera que lo que nos hace nosotros mismos es algo dentro de nuestro cuerpo. Él no habla que sea el cerebro, pero le da ciertos atributos al cerebro más adelante que no me harían dudar la posibilidad de que él inclusive entendiera al alma, a la personalidad como algo interno de nuestro conocimiento. Ahora, partiendo de esto, Demócrito sostiene que el fin del hombre es lograr la plena tranquilidad de su alma, no agitarla por ninguna superstición, temor ni pasión. Por eso digo yo, es probable que su eterna sonrisa sea auténtica, si él verdaderamente intentaba vivir bajo estas leyes. Ahora, importante, para él el alma no es algo inmortal, es algo que pues te mueres, deja de funcionar. Por lo mismo que no hay castigos ni recompensas eternas a su parecer. Él es puramente materialista, él no cree que haya nada más allá de este mundo que está compuesto de átomos. Para él, el alma es tan física como el cuerpo. Ahora, ¿cuál es la epistemología de Demócrito? Él ve el conocimiento como dos posibles cosas. Él ve como el conocimiento que podemos ver a través de los sentidos, que están limitados, y lo que podemos entender y racionalizar con nuestra lógica. Ahora, él ve una conexión clara entre estas dos escuelas, entre este racionalismo y este empirismo. Él dice, y Platón le intentó refutar esto, en mi opinión, obviamente, que todo lo que nosotros entendemos a través de nuestro tacto, nuestro olfato, nuestro oído, no es realmente directamente a través de estos órganos, sino que estos estímulos después son procesados por el cerebro, por nuestra mente, y que sólo así es que podemos nosotros entender lo que nos dicen nuestros sentidos, cosa que hoy sabemos que es cierta.
y que este hombre volvió a llegar a su conclusión solo pensando. Ahora, él también habla por lo mismo que no hay nada verdaderamente verdadero, valga la redundancia, pero que no hay nada tampoco que sea totalmente imposible de saber. Como todo es físico, todo está hecho por átomos, todo está dentro del alcance de nosotros entenderlo. Sin embargo, nuestras capacidades de entender estas cosas están limitadas a nuestras herramientas y nuestras herramientas no perciben los átomos. Por consiguiente, todo lo que sabemos es relativo. Un pensamiento muy común de grandes pensadores de la época y de la realidad presente. Ahora, ¿qué dice Demócrito sobre la ética? ¿Cuáles son sus reflexiones éticas? Pues bueno, muy de la mano de su idea de la paz del alma. Para Demócrito, la concepción moral se basa en el concepto de la eutimia. No estoy muy seguro si lo estoy pronunciando bien. Escribe Euthymia, que no es una virtud de carácter sensible ni intelectual, es algo que se funda exclusivamente en el alma. Y como tal significa el buen ánimo, la buena vibra, la buena onda. Es la felicidad plena. Una que no se puede conseguir únicamente a través del placer físico, pero que sí se puede buscar a través del placer. Una que no se puede conseguir únicamente evitando el dolor, pero que requiere evitar el dolor para conseguirlo. Es básicamente este equilibrio entre satisfacernos y darnos placer, sin llegar a ser excesivos o a dañarnos en ese proceso. Es la idea sana del bienestar. Para él, todo lo que lleva a la eutimia es bueno. Todo lo que te aleja de la eutimia llega a ser negativo. Y eso sí, la eutimia es regida por el principio supremo que es la dignidad humana. Digo, en este universo de Demócrito, la dignidad humana realmente es la dignidad del hombre blanco con propiedades, pero es la época. Básicamente, no hacer daño, no solo a mi eutimia, sino a la eutimia de todos. Trabajar y colaborar de tal forma que todos nos beneficiemos. Actuar con nuestra razón, que él divide en tres aspectos. Para él, el pensar, el hablar y el actuar son tres manifestaciones de la razón. Utilizar estas tres manifestaciones a que todo el mundo tenga su estado de bienestar, de buena onda, de alegría interna. Él ve la ética como la medicina para el cuerpo. Ahora, habiendo entendido que Demócrito tenía una idea general de cómo se debería comportar la gente entre ellos, no les sorprenderá saber que también entró en la teoría política. Y, más interesantemente, en la teoría de la desigualdad y de la injusticia. Para Demócrito, la democracia es el método ideal para el gobierno. Opinión que no era tan popular en ese entonces. Ahora, la democracia para Demócrito se enfocaba más en los deberes del ciudadano o del miembro de la democracia que en sus derechos. Él veía que en un aspecto democrático todos buscaríamos el bienestar de todos y esto nos daría a nosotros las responsabilidades que a la vez se traducirían en los derechos de la comunidad. Hay que pensar un poco en la idea de la sociedad o de los humanos como átomos. Para Demócrito, un estado, una nación, no se diferencia en nada del universo. A fin de cuentas está compuesto de pequeñas subpartes, pequeños átomos que en este caso son los humanos. Y los humanos, como los átomos, buscarían juntarse entre ellos. Y entre ellos, buscar el bienestar que seguiría la razón de la naturaleza, que para Demócrito rige el universo,
y nos llevaría a actuar de una forma correcta. Ahora, cuando se trata de temas de desigualdad, Demócrito habla de que las cosas salen por dos aspectos principales, por el azar y por la voluntad. Él reconoce que es totalmente posible nacer en una posición más cómoda que otras personas, con cualidades más benéficas o más complejas para existir y desarrollarte como individuo. Pero también habla de que hay cierto grado de voluntad que algunas personas tienen y otras no, en el cual aprovechan mejor las situaciones personales. Una mezcla de echaleganismo, pero con capacidad de tener una visión de las desigualdades naturales de la sociedad. Ahora, él decía que al seguir la razón, al seguir el movimiento natural de las cosas, los átomos del Estado, que seríamos nosotros como individuos democráticos, deberíamos tender a beneficiar al menos beneficiado por el azar. Es decir, que buscaríamos hacer la vida más fácil. ¿Quién la tiene más difícil? A lo mejor en esto no latino. Me gustaría que así fuera. Lo mismo propone Rawls, pero de ese ya hablaremos en siglos. Y en fin, la última otra teoría en la que entró Demócrito sería las matemáticas. Hay una clara influencia pitagórica en su pensamiento y a él se atribuyen los axiomas, o más bien, no sé si el término lo estoy usando bien, pero las fórmulas de cálculo de área de pirámides y de conos las desarrolló él y son las que todavía seguimos utilizando hoy en día, pues porque las matemáticas no son tan mutables. Y en esta grabación larga y casi sin cortes, hemos explorado el atomismo griego. Nos hemos alejado de los presocráticos y estaremos entrando próximamente a los contemporáneos de Sócrates y después al mismo señor. Continuaremos con los sofistas. Como siempre, les agradezco escucharme, les agradezco su seguimiento, compartirme, 5 estrellitas, follow. Esta es una experiencia maravillosa para mí y espero que ustedes los nutra también. No les he dejado una pregunta para hoy, pero espero eso no los deje menos filosos. Anden filosos, yo filosofando.